Buenas, os doy la bienvenida a este repaso detallado. ¿Sabíais que los trastornos alimentarios van muchísimo más allá de la típica y a veces estereotipada obsesión por la delgadez? Pues así es. Hoy vamos a diseccionar a fondo el tema 7 de psicopatología y centrado en los trastornos de la conducta alimentaria, lo que en química solemos llamar simplemente TCA. Vamos a usar todo esto como una verdadera brújula diagnóstica para navegar por los, a veces laberínticos, criterios del DSM-5-TR. Es un terreno clínico absolutamente fascinante, así que vamos a estructurarlo paso a paso. Para que nos organicemos bien, nuestra hoja de ruta de hoy consta de 5 paradas. 1. Una breve introducción. 2. Pica, rumiación y evitación. 3. Nos meteremos de lleno en la anorexia nerviosa. 4. Bulimia y trastorno por atracón. Y 5. El plato fuerte. Las claves del diagnóstico diferencial. ¡Vamos a ello! A ver, vamos a romper un mito clínico gigante desde el minuto 1. Solemos dar por sentado que todos los trastornos alimentarios tienen la misma cara y que siempre están motivados por el deseo de perder peso. Pero la realidad es que un TCA se define, en su esencia, como una alteración grave y persistente en los hábitos alimentarios. El espectro es enorme y abarca problemas donde el peso o la silueta no pintan absolutamente nada. Empezamos con el primer gran bloque, comportamientos atípicos y del desarrollo, que incluye la pica, la rumiación y el ARFIN. Empezamos fuerte con la pica. El núcleo de este trastorno es comer, de forma persistente, cosas que no alimentan para nada. Hablamos de ingerir tierra, tiza, papel, y esto debe ocurrir durante al menos un mes. Pero ojo a esto, para que sea un diagnóstico clínico real, esta conducta tiene que ser totalmente inapropiada para la edad evolutiva de la persona. Además, tenemos que asegurarnos de que no sea una práctica cultural aceptada en su entorno. Y un dato que suele sorprender, afecta a cerca del 5% de los niños en edad escolar. Vamos a aterrizar esta teoría en la vida real. Imaginad el tremendo impacto psicológico de este caso. Un chaval de 9 añitos, que nació de forma prematura y que vive en un ambiente de muchísima tensión familiar. Lleva medio año regurgitando su comida voluntariamente, casi a diario. A veces la escute, a veces la vuelve a masticar. Esto no solo le ha provocado una pérdida de peso preocupante, sino que lo ha aislado por completo. No quiere comer con nadie porque se muere de vergüenza. Este cuadro tan duro nos lleva directos a nuestro siguiente trastorno. Si cruzamos este caso clínico con los criterios del DSM-5-TR, vemos que encaja como un guante con el trastorno de rumiación. El criterio A nos pide exactamente eso, regurgitación repetida durante mínimo un mes. Y el criterio B es clave, porque nos exige descartar problemas puramente médicos, como un reflujo gastroesofágico. En el fondo, muchas veces esta conducta funciona como un mecanismo para autotranquilizarse cuando hay mucho estrés de por medio. Pasamos ahora al tercer trastorno de este bloque, conocido habitualmente por sus siglas en inglés ARFID, o trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos. Aquí lo que falla es que la persona literalmente no cubre sus necesidades nutricionales, y esto provoca pérdida de peso drástica, deficiencias enormes, dependencia de suplementos y un deterioro psicosocial masivo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué dejan de comer? Y aquí está la clave absoluta para no confundirnos. No es por miedo a engordar. Ni de broma, los desencadenantes del ARFID van por otro lado. Hablamos de una aversión sensorial brutal a la textura o al olor de la comida, o simplemente una apatía total hacia el acto de comer. Y muchas veces surge por un miedo paralizante a atragantarse o vomitar, casi siempre después de haber pasado por una experiencia súper traumática con la comida. Cambiamos de tercio. Pasamos al bloque 2, trastornos centrados en la imagen corporal, con la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Aquí el escenario cambia por completo. Fijaos en esta idea visual. La característica reina de este grupo es la distorsión de la imagen corporal, esa dismorfia. La autoestima de la persona está secuestrada por su peso y su silueta. Lo que ven en el espejo es una realidad distorsionada que no tiene absolutamente nada que ver con su estado físico real. Esto nos mete de lleno en la anorexia nerviosa. Según los criterios oficiales, vemos una restricción de energía que lleva a un peso corporal significativamente bajo. Pero el criterio B nos da el porqué, un miedo intenso, casi fóbico, a ganar peso. Esto empuja a la persona a hacer lo que sea para no engordar, incluso cuando su salud física ya está en números rojos, todo por culpa de esa alteración en la percepción que marca el criterio C. Y un detalle importantísimo para la clínica, el DSM-5-TR no mide la gravedad de la anorexia a ojo. Es un dato súper objetivo, basado en el índice de masa corporal en adultos. Va desde leve, pasando por moderado y grave, hasta extremo. Esto nos ayuda a los profesionales a visualizar el altísimo riesgo vital que puede llegar a suponer.
Por otro lado, tenemos la bulimia nerviosa. Aquí no hablamos de una restricción constante, sino de un bucle. Un ciclo tremendo de atracones seguidos casi inmediatamente de conductas compensatorias para deshacer lo comido. Vómitos provocados, abuso de laxantes o machacarse en el gimnasio horas y horas. Para hacer el diagnóstico oficial, tened en cuenta esta norma temporal. Este ciclo debe ocurrir al menos una vez a la semana durante 3 meses. Algo vital que no podemos pasar por alto es que la bulimia rara vez viene sola. Es un cuadro de una complejidad brutal. Hay altísimos niveles de ansiedad y depresión severa. De hecho, al menos un 30% de los pacientes desarrollan también adicciones y alcoholismo. Y, lo más preocupante, un riesgo real y tangible de ideación suicida. Es un panorama clínico que requiere muchísima atención. Para cerrar este bloque, hablemos del trastorno por atracón. Al igual que en la bulimia, hay episodios de ingesta masiva en muy poco tiempo. Pero la verdadera firma clínica de este trastorno es la sensación de haber perdido el volante por completo. La persona siente que literalmente no puede parar de comer. Comen hasta sentirse físicamente mal, y luego viene un bajón tremendo de culpa, asco hacia sí mismos y depresión. Llegamos al último apartado, y francamente, el más crítico. Las claves para el diagnóstico diferencial. Vamos a ordenar todo esto. A ver. La confusión clásica en consulta suele ser, ¿es bulimia o es trastorno por atracón? Como ambos comparten los episodios descontrolados, la línea divisoria, la regla de oro, son las conductas compensatorias. Si después del atracón el paciente recurre a purgas, ayunos o ejercicio extremo de forma regular, es bulimia. Si esas conductas compensatorias no están, entonces hablamos de trastorno por atracón. Así de claro. Si juntamos todo esto en una tabla, nos queda la brújula perfecta. Fijaos en las agrupaciones. Pica, rumiación y ARFID van por un lado porque en ninguno hay una alteración de la imagen corporal. 0. Sin embargo, en anorexia y bulimia, esa preocupación por el peso es el motor principal de todo. Y si queremos separar anorexia de bulimia, recordad que la anorexia requiere estar en un peso significativamente bajo, mientras que la bulimia es súper común que el paciente esté en normopeso o incluso sobrepeso. Y para concluir este repaso os dejo con una reflexión importante. Saber separar estos matices, entender cuándo una persona no come por miedo a engordar frente a cuando no come por miedo a atragantarse, lo cambia todo a nivel de tratamiento. Un diagnóstico exacto no es solo ponerle una etiqueta del DSM a un paciente y ya está. Es el mapa que nos asegura que esa persona recibe exactamente la terapia que necesita para recuperar su vida. Así que, la próxima vez que tengáis un caso delante, ¿qué brújula vais a utilizar?